Hola Celia, buen día. Hola, buen día, profe. Buen día Sebastián. Buen día Melissa. Buen día, profe. Bueno, vamos a retomar donde habíamos quedado. Profe, Sí. en la clase 5 veo que hay una actividad. No me permite subir el archivo, me dice que no está permitido. El formato no permitido, algo así me dice. ¿De qué? ¿De Access? Sí, de Access. Un segundo. Buen día, profesor. Buen día. Claro, todavía se supone que se copió eh, toda la estructura. Entonces, debería admitir los archivos de Access. Un segundito, ya comenzamos. Voy a ver lo que me está diciendo. Mientras tanto, como para recordar, decía que lo que vamos a hacer es volver sobre lo visto hasta aquí. Este es el trabajo con el que venimos trabajando, en el que tenemos la tabla de pacientes, la tabla de signos vitales. Profesor, Sí, escucho. los trabajos que envió en la plataforma son para realizarlo en esta semana. Hay 3 actividades. Se supone que son actividades que fuimos haciendo. Ah, Básicamente es eso, pero no necesariamente esta semana. Si repito de nuevo la inquietud, eh, necesito saber si alguien va a rendir. Ah, no lo copiaron. Bien. No copió toda la estructura entonces. Está bien, hay archivos que no están permitidos. Lo vemos, lo agrego entonces para que puedas subirlo de Access.
Bien. Cualquiera, si cualquiera tiene no puede subirlo, que por favor me lo haga saber. Se supone que está como para que puedan ingresar eh, en el formato del Office 2013 en adelante, 2007 en adelante en realidad, es cuando cambió la extensión de los archivos, tanto de Word, de Excel, de Access, de todos ellos, pero el que más cambio tuvo en su tipo de extensión fue el de Access, porque en el caso de Word, lo recuerdo por las dudas, en el caso de Word lo único que hizo fue agregarle una X, mientras que en el de Access directamente cambió toda la extensión. ¿Sí? En el caso de Word, habrán notado que si se encuentran muchas veces versiones anteriores aparece como simplemente doc, y las más nuevas, desde el 2007 en realidad ya no es nuevo, en adelante es docx. En el caso de Access, de MDB pasó a ACCDB, entonces es completamente diferente. Por eso les repito de nuevo, si, se supone que pensé que cuando duplicaron las aulas, también se duplicaba el formato de archivo permitido del año pasado. Evidentemente eso no copió, y por esa razón es que eh, recordame por favor quién fue, quién me dijiste que era. Melissa, profe, ahí ya Melissa. me fiché y ya pude subir. Ah, perfecto, gracias Melissa. Bueno, si alguien no puede hacerlo, por favor me lo recuerda y lo corregimos a eso entonces. Pero básicamente era esa nomás la razón. Bueno, vamos a donde habíamos quedado. Habíamos quedado en una base de datos que iba a manejar las tablas de paciente, tabla que está compuesta por el número de paciente, por el apellido, y por el apellido del paciente, por el nombre del paciente, por el DNI y la fecha de nacimiento. Les recuerdo también que los tipos de datos son, es decir, que cuando creamos una tabla, que de hecho ahora vamos a crear una más, vamos a crear la tabla de, díganme ustedes cómo ponemos, eh, enfermero, o le ponemos algún otro nombre a esta tabla, la que vamos a crear ahora. Pero se supone que es el profesional que lo atendió al paciente, ¿se entiende? El que controló. Sí, yo diría el enfermero, profe. ¿Está bien así? ¿Lo dejamos con ese nombre? Bien, Bien. perfecto. ¿O quieren ponerle algún otro nombre? ¿No? Bueno, nos quedamos con ese por ahora. Entonces, repito, hasta aquí lo que hicimos fue una tabla de pacientes y una tabla de signos vitales. En la tabla de pacientes teníamos, decía, el número, el apellido, el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento. Y en la tabla de signos vitales tenemos el I de signo, el número de paciente, la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión arterial, juntamente con la fecha de control. Ahora, Profe, sí, ¿hay un video donde explica todo de cero usted o no? sí, tal cual. Ah, bueno, Eso voy a es mirarlo porque me pierdo. correcto, eso está, déjame que te lo diga. Es la clase, ahí estoy corrigiendo también la idea, en la clase 5, Bueno, ¿sí? gracias. Ahí está todo, y, es decir, todo lo que venimos hablando están en esas tres últimas clases. Bien, entonces, decía que, primero, cuando voy a crear una tabla, lo primero que voy a hacer es ir a la pestaña crear,
Y como estoy por crear una tabla, no voy a ir a la opción de tabla, sino directamente a diseño de tabla, que el diseño de la tabla es similar a esta estructura, donde yo pongo los nombres de campo y establezco luego los tipos de datos. ¿Alguien recuerda qué implicaba la llavecita esta que está aquí? ¿Cómo, profe? Pregunto si alguien recuerda qué significa esta llavecita que tengo aquí ubicado a la izquierda de este campo. Que esa es la clave La principal. clave principal. Correcto, esa es la clave principal. ¿Cualquier campo puede actuar como clave principal? En verdad no, tiene que tener la característica de ser un valor único, es decir, que no se repita. Esa es la condición que tiene que cumplir el campo para que uno lo pueda establecer como clave principal. Entonces, ¿la frecuencia cardíaca puede serlo? No, porque varios pacientes pueden tener la misma frecuencia y entonces se estaría repitiendo. Por lo tanto, ninguno de los otros campos, ni frecuencia respiratoria, ni temperatura, ni presión arterial, ni fecha de control pudieran serlo, pero sin duda no se va a controlar los signos vitales por día a un solo paciente. Entonces, ninguno de esos campos actúan como clave principal. Lo otro que tenemos que tener presente es, por ejemplo, que nos va a volver a ocurrir ahora en la tabla de enfermero cuando lo creemos, es que yo puedo llegar a tener más de un campo que puede actuar como clave principal. Entonces, cuando tengo más de un campo que puede ser clave principal, es decir, tengo claves alternas, lo que voy a hacer es quedarme con aquella que es más corta o de menor longitud. Y es así que, por ejemplo, en el caso de la tabla del paciente, en la tabla del paciente tenemos el número de paciente, pero también el DNI del paciente, que se supone ambos son únicos, es decir, que no se repitan, pero nos quedamos con el número de paciente porque es de menor longitud. Recuerdo también, o les recuerdo que la clave principal lo que va a evitar es que yo tenga dos filas con el mismo valor. ¿Sí? Eso es lo que evita la clave principal. Pero cuando tenemos al DNI y no lo tomamos como clave principal, siempre es conveniente indexarlo. Y para eso, ahora lo vamos a repetir, pero para eso lo que hago es ir durante el diseño de la tabla al campo DNI, ir a su propiedad, en este caso indexado, y cambiarle el valor que trae por defecto, que es no, así sin duplicado. De esa manera, entonces, en la tabla de paciente va a haber un doble control. No puedo repetir la clave principal, que es el número de paciente, pero tampoco puedo repetir el DNI del paciente. De esa manera, me garantizo que los datos de este paciente van a estar una y solo una vez en la tabla. Y entonces, de esta manera, yo estoy evitando todo aquel problema que habíamos planteado al principio con Excel. Si recuerdan, decíamos que el hecho de tener duplicada la información de cada uno de los pacientes haría que si en algún momento, en alguno de los ingresos que tuve, no cargué más que un nombre del paciente y no los dos, y si de 6 controles que se le pudieron haber hecho a lo largo de, supongamos, 3 meses, es decir, el paciente vino 2 veces por mes, en 3 de ellos puse solamente un nombre, luego cuando busco el sistema quizás no me responda con los 6 resultados, sino solo 3. Se va a ajustar a la manera en que esté buscando, por un nombre, por un apellido o por el nombre y apellido completo. Entonces, para evitar eso, es que dividimos la información en tabla y en cada tabla aparece el dato una sola vez. Eso, en el caso del paciente, lo evita la clave principal, número de paciente, y el hecho de que el DNI esté indexado. Pero también vimos que las tablas, que son objetos completamente diferentes, de alguna manera se deben relacionar o interrelacionar. Esa relación se va a dar siempre a partir, repito, siempre, a partir de un campo común o repetido. Yo no puedo establecer una relación de número de paciente con ID de signos vitales.
Es como si, de pronto, para poner un ejemplo, las frutas me gustan todas, pero una naranja no es lo mismo que, si bien no es una fruta, pero no es lo mismo una naranja que un limón de pronto, ¿no? Es decir, yo no puedo relacionar el número de pacientes con el nivel de signos vitales, porque tal vez existan 2, 3, 4, 10 coincidencias, pero van a haber más diferencias que coincidencias. Y además, como habíamos dicho, la presencia de esta clave foránea, que es la que nos permite esta interrelación que estamos viendo, lo que garantiza es que en la tabla de signos vitales yo no cargue datos referidos a un paciente que no existe en la tabla de pacientes. Dicho de otra manera, los datos que yo guardo en la tabla de signos vitales son en el campo número de pacientes, necesariamente tendrá que haber un valor equivalente en la tabla a la cual se relaciona, en la tabla de pacientes. Bien, dicho eso, vamos a crear la tabla de enfermeros. Es crear diseño de tabla. Tengo aquí y entonces, en el caso del número de enfermeros, ¿la clave principal será el DNI o tienen alguna otra manera de ser identificado el enfermero? Puede ser el número de matrícula, que no se va a repetir. Correcto, entonces ponemos el número matrícula. Por supuesto, también va a tener un apellido. También va a tener un nombre. Por supuesto, vamos a poner también su DNI. Y la fecha de alta, o la fecha en que comienza a trabajar en la institución, ¿cierto? Fecha de alta. Bueno, estos serían, o algún otro dato que quieran agregar. ¿Algún otro dato que les parezca que se pueda agregar del profesional? También podría agregar, si se quiere, fecha de nacimiento y demás, porque también puede ser necesario, pero bueno, por ahora con eso... ¿No? Sí, perdón, ¿qué decías? El DNI del enfermero puede ser. Acá lo tengo. Ah. Tengo el número de matrícula, el apellido, el nombre, el DNI y la fecha de alta. ¿Sí? Por ahora esos datos, nos quedamos con esos. El número de la matrícula, dijimos, es la clave principal. Entonces, marco aquí en esta llave, diciendo que es la clave principal. Ahora bien, veamos los tipos de datos. El número de matrícula. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo, hacia mí me dice el número de matrícula? ¿Para mí qué tipo de dato es? O sea, ¿para ustedes qué tipo de dato es? Número. ¿Cómo? Número. Sí, número, exactamente, número. Puede ser autonumérico y no es recomendable. Recuerden que este campo, el autonumeración, lo genera el propio Access. Sin embargo, el número de matrícula a ustedes les otorga otra institución. ¿Sí? No es un número que sea caprichoso, eso como lo dijeron, es un número que los hace único a ustedes, diferencia de los otros profesionales de la enfermería. Entonces, en verdad, autonumeración para ese campo no es lo apropiado. Por eso, lo dejamos como número, está perfecto. El apellido está bien que sea texto corto, el nombre también está bien que sea texto corto. El DNI, Número. ¿de qué va a depender? De que no tenga puntos. Claro, exactamente. Si yo quiero usarlo sin puntos, ¿sí? Entonces, evidentemente, el DNI debe ser número. La fecha de alta, Fecha, ahora puede ser. fecha ahora. Efectivamente, toda vez que aparezca un campo que sea fecha de alta, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, fecha de incorporación, fecha de lo que sea, siempre utilícenla como fecha ahora. Luego, cuando querramos extraer la información,
cuando queramos extraer, que recuerden que habíamos visto, pero en el caso de las consultas, si el campo es texto, no lo puedo recuperar de manera apropiada si lo que yo estoy trabajando son fechas. Entonces, siempre que aparezca el nombre fecha o ustedes tengan claro que va a referir a una fecha, lo apropiado es denominarlo fecha o establecer su tipo como fecha. Bueno, en el caso de el enfermero, como es esta tabla, también tendríamos el mismo problema si es que yo no indexo el campo indexado por el valor sí sin duplicado. Fíjense que para recordar cuál es el problema que vamos a tener. Bueno, ya tenemos los datos. Voy a pasar a la vista de hoja de datos y voy a cargar algunos registros. Dijimos que esta es la tabla de enfermero. ¿Sí? Y aquí no estoy generalizando, pero bueno, vamos a hacerlo por ahora así. El número de la matrícula, supongamos 12, apellido, lo vamos a usar de nuevo a Víctor, Ortiz, nombre Víctor, ¿sí? El DNI 12 y la fecha de alta, el 1 de junio. Lo que estoy seguro que no puedo repetir es la clave principal, o sea, el número de matrícula. Si yo pongo 12 e intento bajar a la siguiente fila, inmediatamente me dice que no es posible porque esta es clave principal. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es repetir todo el resto de los datos. Víctor, DNI 12, fecha de alta, 1 de junio. Paso a lo siguiente. Fila, perdón. Esta no. Sí, está claro. Este no puede ser repetido, es la clave principal, pero sí el resto. Y 12 y fecha de alta el 1 de junio. ¿Me permite pasar? Sí, claro que me permite pasar. ¿Está bien lo que hice? No, no está bien lo que hice porque los datos están repetidos. Lo que cambió, por supuesto, es la clave principal, pero el resto de los datos están totalmente repetidos. Entonces, por esas razones que decía que cuando tenemos un campo DNI en una tabla, y este campo no está actuando como clave principal, porque en verdad, según la teoría, el número de matrícula es más corto que el DNI, entonces, de nuevo, si tengo el campo DNI, siempre es conveniente modificar la propiedad indexado, ¿sí? La propiedad, las que aparecen en el pie de cada uno de los campos, ¿sí? La propiedad indexado, cambiarlo de no a sí sin duplicado. De esa manera yo me garantizo que ese problema que antes tuve, esto es, dije que esto era el número, matrícula número 13, Ortiz, Víctor, de 12 y fecha de alta 1 de junio. Entonces, cuando intento pasar al siguiente registro, o para cargar el siguiente registro, otra vez aparece la ventana de que no es posible la carga de ese dato porque tengo índices duplicados, lo cual no está permitido. De esa manera, entonces, yo me voy a estar garantizando que este registro va a aparecer una y solo una vez dentro de la tabla. De esa manera, repito, voy a superar el problema que tenía o que se presentaba como en el caso de las planillas de Excel, donde allí sí yo repito tantas veces como necesite los datos, sea de paciente, enfermero o lo que necesite repetir. Perfecto. Entonces, ahora, en este momento, se supone que este enfermero, ¿sí?, ha realizado una serie de controles de salud mental. Sin embargo, nuestra situación, vamos a herramienta de base de datos, a la opción de relaciones,
y agrego la tabla que está faltando, la que creamos ahora, que es la de enfermeros. Esta es nuestra situación. ¿Están relacionadas? Hasta ahora no. Por lo tanto, para poder relacionar, ¿qué nos falta? ¿Qué me estaría faltando para poder establecer la relación de las tablas? Ninguna, a ver, esto que yo estoy por hacer ahora, pero no está bien, simplemente para mostrar esto que estoy por hacer ahora, no es, nunca se da en realidad. Pongamos aquí. Luego borraré todo, ¿cierto? Fíjense que en este momento lo que hice fue, digamos, un anillo. Cerré las relaciones. Esto no es necesario. Este tipo de relación no es necesaria. No existe. ¿Por qué? ¿Tiene relación la tabla de paciente con la tabla de enfermero? Sí, lo tiene a través de la tabla de signos vitales. Entonces, esta relación no es necesaria. Lo que quiero decir es, si yo quiero en algún momento conocer los datos, no solo del paciente y sus valores de control, sino también qué profesional hizo este control, no necesito esta relación que tengo aquí abajo, porque a partir de la tabla de signos vitales se establece una relación entre la tabla de enfermero y la tabla de paciente. ¿Sí? La tabla de signos vitales es ese puente que une a tabla paciente con tabla enfermero. Pero para poder relacionar paciente, enfermero, digo, con signos vitales, ¿qué me falta? ¿De qué manera logré o cómo logré relacionar la tabla de paciente con las de signos vitales? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Cómo dijo, profo? Profe, ¿De qué manera logré relacionar paciente con signos vitales? ¿Qué era la A clave través foránea? del paciente. ¿Alguien recuerda lo que es la clave foránea? Una Lo que no clave se que se puede repite, una clave prestada. Exactamente. Fíjense que eso es lo que aquí tengo. Número de pacientes, clave principal. Hasta tiene una llavecita. Pero también está acá. Esta es clave foránea, esta es clave prestada. Y es a partir de este campo que yo puedo relacionar estas dos tablas. Ahora, ¿cómo relaciono a esta tabla enfermero, ya sea con signos vitales o con pacientes? Está claro que la relación es con signos vitales. La relación no se va a dar de paciente a enfermero, sino a partir de los controles que hace este enfermero. Por lo tanto, la relación es, repito, enfermero, signos vitales. Ahora, ¿qué me falta para poder establecer la relación? Profe, no escuché la última parte. Lo que Número decía de es, controles puede ser. ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito para poder establecer la relación entre enfermero y signos vitales? La cantidad de controles. No, ¿Número de paciente? no. El número de pacientes relacionó paciente con signos vitales. Yo quiero relacionar signos vitales con enfermero. Miren, las número de alternativas... matrícula. ¿Cómo? Número de matrícula. Claro. Miren, las alternativas son las siguientes. Cuando quisimos relacionar pacientes con signos vitales, las alternativas eran que el número de pacientes se repita acá, en la tabla de signos vitales, como finalmente fue, o que el campo y de signos vitales, que es la otra clave principal, se repita acá. ¿Está? Esas fueron nuestras alternativas. Ahora, mis alternativas son que ID de signos vitales se repita acá, o que el número de matrícula se repita acá. ¿Cuál de los dos voy a tomar?
Si aplico el mismo criterio que apliqué antes diciendo, ¿qué voy a tener más? ¿Pacientes o controles? Ahora digo lo mismo, ¿qué voy a tener más? ¿Enfermeros o controles? Controles. Controles. Controles, claro, controles. Entonces, acá tengo que repetir el campo clave principal en la tabla de enfermeros, o sea, el número de matrícula. Vamos entonces a la tabla de enfermero, esta, perdón, a la tabla de signos vitales, esta, la ponemos en vista de diseño y veamos si me deja agregar el campo porque ya está abierta y además hay una relación. Dijimos número de matrícula. No necesariamente, fíjense que el número que le puse, NEDO matrícula, coincide exactamente con el que tiene acá. Importa que coincidan los nombres, y bueno, un poquito tal vez, pero no es eso lo más importante. Lo más importante siempre es que coincidan los tipos. ¿Por qué? Porque si no coinciden los tipos, como es en este caso, repito de nuevo, esto es texto, sin embargo, acá es número, ¿sí? Y acá lo estoy dejando texto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿O qué va a provocar eso? Cerramos esto y a ver si me permitió guardar el cambio, sí. ¿Qué me va a hacer esto? Que este campo, número de matrícula, que lo tengo acá y también lo tengo acá, cuando pretenda marcar la opción de exigir integridad referencial, que es absolutamente necesario porque es la única manera de garantizar que existe una relación entre este número de matrícula y el que está guardado como número de matrícula en signos vitales. No me lo va a dejar. No me va a dejar porque los tipos de datos no coinciden. ¿Me deja establecer la relación? Sí, me deja establecer la relación. Ahora, sin esa exigencia de integridad referencial, yo tengo un serio problema. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Tengo el enfermero matrícula 12. Vengo a la tabla de signos vitales. Primero voy a recordar que la tabla de pacientes tengo del 1 al 4. Vengo a la tabla de signos vitales y digo, el número de paciente 3 es válido. El número de paciente 3 es válido. El número de matrícula del enfermero, el único que tengo es el 12, pero yo voy a poner 10. Y después, la frecuencia cardíaca, 66, 18, 37, 120, 80, y lo controlamos ayer, supongamos. Sin ningún problema pasó. Sin ningún problema. Pero eso no está bien, porque el número de matrícula 10 yo no tengo, no existe. Solo existe el enfermero número de matrícula 12. Ese es el problema que corro cuando no... Voy a eliminar primero el dato que ingresé. Voy a eliminar este dato. Decía, este es el problema grave que tengo cuando no establecí el valor de integridad referencial, como sí tengo acá. ¿Por qué estoy seguro que acá tengo marcado la opción de exigir integridad referencial? Por la nomenclatura que me muestra. ¿Sí? Me dice que un paciente puede tener muchos controles de signos vitales, que muchos controles de signos vitales le pueden corresponder a un paciente. Entonces, primero que nada voy a eliminar esta relación, porque si no, no me va a dejar modificarla a esta tabla, y vengo a la tabla de signos vitales, modifico, y digo que el número de matrícula no es texto, es número. ¿Sí? Entonces, ¿importa que coincidan los nombres del campo? No, no es necesario. ¿Importa que coincidan los tipos de datos? Sí, absolutamente necesario. Correcto, entonces, ahora que ya he hecho el cambio, cierro la tabla, tomo la modificación hecha, ¿sí? Esperen que voy a verificar porque me dio algo. Eso es en realidad porque hay una serie de valores que están en blanco.
Número de matrícula, sí, lo tomo como un número. Bueno, y ahora establecemos la interrelación. ¿Cómo? Hago un clic en número de matrícula, no lo suelto, y arrastro hasta el siguiente número de matrícula, en la otra tabla, digamos. Ahí suelto, y verifico que tenga el número de matrícula por un lado, el número de matrícula por el otro, marco la opción de exigir integridad referencial y crear. Fíjense que otra vez, ahora me muestra una nomenclatura similar. Lo que me dice, básicamente, un enfermero pudo haber hecho varios controles y varios controles pudieron haber sido hechos por un enfermero. Vengo ahora a cargar a la tabla de signos vitales y veamos si aquel dato que tenía erróneo antes, número de pacientes, dijimos, del 1 al 4, paciente 3, enfermero 10, 66, 18, bueno, y los demás datos. Pero no voy a seguir cargando, voy a tratar de cargar otro registro. Inmediatamente me dice que eso no es posible. Que no es posible, ¿por qué? Porque el número de matrícula que estoy poniendo no existe. Ese enfermero no existe. Entonces, aceptamos, pongo que es el número 12, que es la matrícula que sí existe. Ahora voy a completar el resto de los registros, el resto de los campos del registro vivo, pero solo por una cuestión de que quede completo, nada más, porque en verdad, si quisiera pasar al siguiente registro, no habría ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente porque los números de pacientes que tengo cargados son los que existen, del 1 al 4, y porque el número de matrícula que tengo cargado es uno que existe, el número 12. Entonces, ¿es necesario que los nombres de campos coincidan? No. ¿Es necesario que los tipos de datos de los campos que voy a interrelacionar coincidan? Sí, absolutamente. Y es importante que se marque la opción de exigir integridad referencial, totalmente importante. ¿Por qué? Porque de esa manera me voy a garantizar que los datos que se ingresen sean o tengan su correspondiente valor similar o parecido o repetido en la tabla a la cual se está relacionando. ¿Sí? Entonces, como tengo una sola matrícula, el único valor que puedo ingresar es 2. Como tengo 4 pacientes, puedo ingresar números del 1 al 4. Pero si ingreso cualquier valor diferente a eso, inmediatamente la opción de exigir integridad referencial me dirá, no es posible porque ese paciente no existe o porque ese enfermero no existe. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe, después que lo vea de nuevo el video, a entenderme el resto de los videos anteriores también. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esta clase lo voy a estar subiendo a, esto que estoy grabando ahora lo voy a estar subiendo a alguna de las clases. Ya veré, seguramente lo suba a la quinta, ¿sí? Este video que está, aunque hay un par de videos que también hemos grabado y que quedaron ahí colgados, así que veré si los subo a la quinta o a la sexta clase. Pero esta inquietud que alguien me había hecho respecto de si esto está guardado, si hay un video en el que se explica todo. Sí, en la clase 5 está todo un video completo, desde el entorno a cómo armar las tablas, qué son los nombres de campo, lo que es la clave principal, este concepto de cuándo seleccionar un valor como clave principal o no. Todo eso está en los videos que están ahí alojados en las clases. Bueno, Profe, ¿esto entrará en el segundo parcial? sí, esto es del segundo parcial. El jueves haremos un repaso general, y de cómo sería el parcial, por ejemplo. Pero aclaro por las dudas antes que se me corte el tiempo. Normalmente les va mejor en este parcial